A finales del verano de 1848, cuando el calor de Alabama doblaba las hileras de algodón y hacía crujir los porches bajo su propio peso, llegó un único paquete a Monroe Field. Dentro estaba el libro mayor N, o 3, de tapa rígida, limpio, destinado a poner las cuentas de la plantación en el debido orden, como le gustaba decir a Silas Monroe. Pasó la mano por la cubierta con orgullo y le dijo a su capataz, Ale: «Esta vez no se nos escapará nada». Pero las primeras manos que abrieron el libro no fueron las suyas, sino las de Elias Corman, el nuevo escribiente llegado de Tennessee. Llevaba el silencio de un hombre que había enterrado a su esposa demasiado pronto y la costumbre de observar el mundo antes de hablarle. En su primera mañana, revisando los papeles del contable anterior, esperaba encontrar cuentas descuidadas y manchas de agua. En su lugar encontró algo peor: los números no se sostenían entre sí. Recontó a los trabajadores una y otra vez. El total siempre era menor. Aquella tarde, cuando los campos brillaban de oro bajo el sol que caía, le preguntó a Ale: «¿Hay niños pequeños aquí, algunos que deba anotar?» Ale dudó. «Algunos hay, pero no se cuentan. No hasta que puedan trabajar en las filas». La respuesta era sencilla. La pausa no. En los días siguientes, Corman empezó a notar cosas que nada tenían que ver con los libros: huellas diminutas detrás del cobertizo de tejido, demasiado pequeñas para cualquier niño que hubiera visto. Una muñeca cosida a mano junto al ahumadero, con un ojo de botón colgando de un hilo. Brisas suaves que se deslizaban entre el maíz justo antes del anochecer, aunque nunca veía a nadie correr. Los trabajadores no decían nada de forma directa, pero cuando los saludaba en el patio, sus miradas siempre se desviaban hacia el viejo almacén junto al río, el de la ventana cubierta de hojalata y la puerta con candado a la que nadie se acercaba. Una mujer mayor se llevó un dedo a los labios cuando lo vio mirarlo, como si el silencio fuera más seguro que la verdad. Una noche, de regreso a la casa principal con el libro bajo el brazo, Corman oyó pasos suaves detrás de él, ligeros, rápidos, como los de un niño saltando sobre tablas de madera. Se volvió. Nada, solo las hileras iluminadas por la luna, moviéndose como agua pálida con el viento. Ya dentro encontró el libro abierto, aunque estaba seguro de haberlo cerrado. En el margen inferior de la página había 4 diminutas huellas de dedos, no hechas con tinta, sino con un leve polvo de carbón, perfectamente espaciadas, lo bastante recientes como para correrse cuando las tocó. Salió al porche con el farol, escuchando los juncos junto al río. Desde la dirección del almacén cerrado llegó un zumbido tenue, la voz de un niño, sin palabras. Solo una melodía lenta, sin tono, una melodía hecha para contar. Durante los días siguientes, Corman intentó convencerse de que las huellas de carbón en el libro no eran más que hollín o descuido. Sin embargo, cada vez que reconstruía los recuentos desde cero, los números volvían a quedarse cortos por la misma cifra. Era como si el libro dejara espacio para aquellos a quienes la plantación se negaba a reconocer. Una mañana húmeda llevó el libro al cobertizo de hilado para verificar el número de trabajadores. El aire estaba cargado del olor cálido de la fibra de algodón y los niños mayores accionaban los pedales con pies firmes y constantes. Al saludarlos respondieron con educación, pero sus miradas se desviaban una y otra vez hacia la puerta trasera entreabierta. «¿Hay alguien ahí fuera?», preguntó. La niña más pequeña negó con la cabeza, aunque se le tensaron los hombros. Otra susurró sin levantar los ojos: «No se supone que digamos nada». Corman se agachó a su lado, pero ella solo miró la franja de luz detrás del cobertizo, como si incluso una palabra pudiera atraer algo más cerca. Más tarde, aquella misma tarde, caminó por detrás del cobertizo de tejido, siguiendo un leve crujido que había oído una y otra vez. Un sendero estrecho serpenteaba entre la hierba, marcado por pisadas demasiado pequeñas para pertenecer a ninguno de los niños mayores. Terminaba bajo un nogal, donde diminutas huellas descalzas dibujaban la tierra, algunas nítidas, otras borradas por el viento. El rastro conducía hacia el río y se detenía en el viejo almacén. Las tablas estaban hinchadas por la humedad. La única ventana estaba cubierta con hojalata, como si alguien quisiera impedir que se viera el interior, no protegerlo. En la puerta colgaba un candado pesado, oxidado pero firme. Corman se dio la vuelta para marcharse y entonces lo vio: un retazo de tela atrapado en la bisagra de un azul pálido bordado con pequeñas flores torpes. Un niño había hecho lo que había podido.
Cuando se lo mostró a Ale aquella noche, la irritación del capataz afloró de inmediato. «Sigues encontrando cosas que no son asunto tuyo», gruñó. «El señor Marrow no cuenta a los pequeños hasta que pueden trabajar en las filas. Hasta entonces tú ocúpate de los que están en la página». «Pero alguien debería saber sus nombres», dijo Corman en voz baja. La respuesta de Ale sonó como una puerta al cerrarse. «Aquí no». Esa noche el viento cambió y llegó desde el río, trayendo un olor frío y metálico. Corman trabajaba en su escritorio a la luz de la lámpara, mirando los márgenes del libro más veces de las que quería admitir. Cerca de la medianoche oyó un golpe suave en el porche. Luego otro. Pasos pequeños, cuidadosos. Abrió la puerta. No había nadie. En el último escalón yacía una bobina de madera envuelta en hilo azul desvaído, el mismo tono que la tela bordada. La bobina estaba tibia, como si alguien la hubiera sostenido apenas unos instantes antes. A la mañana siguiente se la llevó a la mujer mayor que una vez le había pedido silencio con un dedo sobre los labios. Ella miró la bobina con una comprensión cansada. «Van y vienen», dijo. «Siempre lo han hecho. Algunos los ven, otros no. Es mejor no seguir sus pasos, señor. Mejor no escuchar cuando llaman». «¿Yo los he oído?», preguntó él. «¿Has oído lo suficiente?». Se dio la vuelta, dejándolo con la bobina, la tela y una verdad que el libro se negaba a ocultar. Marrowfield albergaba más vidas de las que nadie se atrevía a contar. Aquella tarde, mientras el anochecer se apretaba contra los campos, un hilo tenue de risas llegó desde los juncos del río, demasiado lejos para perseguirlo, demasiado cerca para ignorarlo. En los días que siguieron, Marrowfield se asentó en un silencio que parecía deliberado. No era el sosiego habitual del atardecer en tierras de algodón, era un silencio atento, tenso, que se estiraba alrededor de Corman mientras caminaba con el libro mayor N, o 3 bajo el brazo. Dondequiera que iba, el aire parecía contenerse. Los niños mayores que trabajaban en los campos también se comportaban de otra manera. Los saludaban con educación, pero sus miradas se deslizaban más allá de él, hacia los estrechos huecos entre las cabañas o hacia el borde espeso de la arboleda, como si vigilaran a alguien que caminaba cerca, aunque permaneciera invisible. Un muchacho de no más de 13 años redujo el paso al cruzarse con él, cargando una cesta de maíz seco. Sin alzar la vista, murmuró. «¿No les gusta que cuente, señor?». Corman intentó preguntarle a quién se refería, pero el chico se apresuró a marcharse, los hombros encogidos por el miedo. Aquella tarde el aire apenas refrescó y la plantación siguió temblando de calor mientras las cigarras iniciaban su largo coro. Corman reparó en un sendero fino abierto entre las hileras de algodón, demasiado estrecho para pies adultos, casi invisible salvo cuando la luna lo iluminaba en el ángulo justo. Serpenteaba entre los tallos como un pasillo oculto. Lo siguió. Las hojas secas rozaron sus mangas. Más adelante se oía el golpeteo suave de pasos rápidos y ligeros. Cuando llegó al final del sendero, el terreno se abría en un claro pequeño junto al viejo estanque de bautismos. La luz de la luna temblaba sobre el agua. En la orilla había 5 piedras lisas dispuestas en una línea perfecta. Parecían colocadas, no esparcidas, a propósito. Corman sintió el peso de ojos invisibles observándolo desde algún punto bajo, a ras del suelo. A la mañana siguiente informó a Ale de las piedras y el capataz trató de restarle importancia. «Los críos juegan con piedras, los perros las mueven», pero mientras hablaba, la mirada de Ale se deslizó hacia el río, traicionando su inquietud. Más tarde llegó el reverendo Colby, un hombre que rara vez visitaba la plantación salvo para bautizos o funerales. Caminaba por la galería con un pañuelo apretado al cuello, sudando a pesar de la sombra. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Corman, le hizo una seña para que se acercara. «Ocúpese de sus libros», advirtió en voz baja. «No escarbe donde la luz del Señor no alcanza». Corman respondió con cautela. «Si se refiere al viejo almacén, entonces, ¿por qué está cerrado con candado por fuera?». La mandíbula de Colby se tensó bajo el peso de algo que no quería decir. «Porque hay cosas en esta tierra que resuenan, y es más seguro para un hombre no oír lo que nunca fue destinado a él». Antes de que Corman pudiera responder, Colby bajó aún más la voz hasta un susurro. «Las voces entre las hileras de algodón ya las ha oído». Corman guardó silencio. Colby cerró los ojos. «Entonces las oirá». Esa noche una tormenta avanzó por el condado, convirtiendo los campos en olas oscuras bajo cortinas de lluvia.
Los relámpagos estallaban entre los nogales, revelando pequeñas siluetas que se deslizaban entre las sombras, demasiado rápidas para nombrarlas, demasiado definidas para ignorarlas, y entonces las oyó, voces de niños, susurrando, contando, no era un juego, no al unísono. Murmullo lento y regular, como bocas pequeñas aprendiendo el ritmo por primera vez. 1, 2, 3, 4. Un trueno se tragó el resto. Corman salió al porche con el farol en alto, pero las voces cesaron al instante, como si la propia noche se hubiera quedado muda para no ser vista. Cuando regresó a su escritorio, empapado y tembloroso, el libro estaba abierto por la página 14, la misma que tanto le había costado corregir. Bajo la columna de números había una huella de mano hecha con barro fresco del río, pequeña, perfecta, aún brillante. Y fuera, más allá de las hileras inundadas, sonó una sola risa sin aliento, suave como un secreto y demasiado cercana para confundirla con el viento. Por la mañana, la tormenta ya se había escurrido de la tierra, pero Marrowfield seguía intranquilo. El aire pesaba, como si los relámpagos hubieran sacudido algo bajo el suelo. Los trabajadores se movían más despacio de lo habitual, lanzando miradas cautelosas a la tierra, una cautela silenciosa que Corman no podía ignorar. Dentro de la casa principal, mientras ordenaba los libros por encargo de la señora Marrow, comenzó a sentir leves vibraciones bajo las tablas del suelo. Al principio pensó que la vieja casa se estaba asentando tras la lluvia hasta que las vibraciones se estabilizaron en un ritmo, toqui toqui toc toc, ligero, medido, casi como dedos contando. Apoyó la mano sobre las tablas. La madera estaba tibia, extrañamente tibia, y cuando retiró la palma, quedó adherida una fina mancha de limo gris parduzco, barro del río, del mismo tono que había encontrado en las páginas del libro. Antes de poder pensarlo más, una sombra cruzó la ventana. Afuera estaba Ale, el sombrero calado, la postura rígida. «Tiene que venir conmigo», dijo. «Hemos encontrado algo que debería ver». Condujo a Corman hasta la construcción más antigua de Marrowfield, una cabaña ajada, levantada mucho antes de que llegara la familia Marrow. El porche se hundía, y algunas tablas del costado se alzaban como si el edificio respirara con aspiraciones lentas e irregulares. Ale se arrodilló y levantó varias tablas con una palanca. En la tercera apareció una abertura oscura bajo ellas, más profunda que un simple hueco bajo el suelo, más fría que el aire de arriba. Un olor rancio y terroso subió desde dentro, el olor de un sótano intacto durante décadas. «Traiga el farol», susurró Ale. Corman descendió tras él por la abertura. El espacio era mucho más grande que la huella de la cabaña. Tenían que ir encorvados, pero la estancia de tierra apisonada se extendía ampliamente, reforzada por vigas tan viejas que podrían astillarse al tacto de un dedo. Cuando Ale alzó el farol, la luz reveló señales que le cerraron la respiración a Corman, marcas de niños, por todas partes, pequeñas rayas de altura en las vigas, recuentos irregulares agrupados en conjuntos apretados. Círculos frotados en la madera donde unos dedos habían presionado una y otra vez. Y en un rincón una espiral cuidadosa de piedras lisas, cada una marcada con surcos tenues como arañados por manos pequeñas. «Esto no es todo reciente», murmuró Ale. «Algunas cosas se remontan a más atrás de lo que vive nadie ahora». Avanzaron más adentro. El suelo descendía hacia un pasillo estrecho, apenas lo bastante alto para un niño. Las vigas sobre sus cabezas estaban ennegrecidas, chamuscadas por un fuego que nunca alcanzó la casa de arriba. El aire se volvió más frío, cargado con el goteo lejano de agua invisible. «¿Qué se quemó aquí abajo?», susurró Corman. Ale no respondió. En lugar de eso, señaló la pared de tierra apisonada. La cubrían decenas de huellas de manos pequeñas, algunas nítidas, otras borrosas, otras superpuestas en patrones frenéticos, ninguna mayor que la mano de un niño. Todas presionadas hacia adentro, no hacia afuera, como si alcanzaran algo más profundo, no como si intentaran escapar. El farol parpadeó. Un movimiento rápido se deslizó justo fuera del alcance de la luz, suave, ligero, retirándose deprisa. Corman se volvió de golpe, el pulso acelerado, pero el pasillo detrás de ellos estaba vacío. «Ya hemos visto suficiente», dijo Ale. «Tenemos que irnos». Salieron y devolvieron las tablas a su sitio. La noche había caído por completo y las cigarras habían enmudecido de forma inquietante. Un viento subió desde el río, frío pese al calor que aún persistía. Al alejarse, Corman miró atrás por última vez.
Una marca de barro fresco del río cruzaba la tabla más baja, una sola línea horizontal trazada por la yema de un dedo pequeño. No era al azar, no era un accidente, era un mensaje. Sabían que había estado allí. A la tarde siguiente, Marrowfield estaba cargado de una tensión casi eléctrica. La tormenta había pasado, pero el aire seguía pesado y metálico, como si la tierra aguardara que algo se moviera bajo su superficie. Los trabajadores miraban una y otra vez hacia el extremo occidental de la propiedad, los hombros tensos, el paso más rápido de lo habitual. Incluso Ale parecía inquieto, vigilando el horizonte más que las hileras de algodón. La primera señal fue una fina cinta de humo elevándose detrás de los árboles. Al principio, Corman pensó que alguien estaba quemando rastrojos hasta que la cinta se oscureció y se convirtió en una columna retorcida. Ale ya estaba corriendo. El granero de tabaco gritó, «Está ardiendo». Cuando Corman llegó al claro, la mitad del granero estaba en llamas. El fuego trepaba por la madera seca con una precisión voraz. Las chispas saltaban hacia arriba en estallidos frenéticos. Los trabajadores formaron una cadena de cubos, pero las llamas subían más rápido de lo que el agua podía caer. Entonces comenzaron los golpes, no los impactos sordos de vigas al caer, no el chasquido de la madera, golpes pequeños, secos, rápidos, como puños no mayores que los de un niño, golpeando desde el interior de las puertas hinchadas. A continuación se oyó un grito fino, lleno de pánico, tan breve que podría haberse confundido con una ráfaga de viento, de no ser porque todos los trabajadores se quedaron inmóviles al escucharlo. Corman avanzó sin pensar. Ale le sujetó el brazo. «No, no puedes ayudar a lo que ya está ahí dentro». Pero el granero volvió a sacudirse, las puertas arqueándose hacia afuera mientras los golpes se volvían frenéticos, superpuestos en un ritmo demasiado coordinado para ser simple caos. El pulso de Corman martilleaba dolorosamente mientras aguzaba el oído. Los golpes no eran aleatorios, seguían un patrón de conteo. 1, 2, 3, 4, 5. El tejado se desplomó antes de que pudiera completar el ritmo en su mente. El fuego rugió hacia arriba, devorando las puertas y silenciando los golpes de inmediato. La estructura restante crujió, se venció y terminó por asentarse en un esqueleto de vigas calcinadas. Cuando el incendio se calmó lo suficiente como para acercarse, Ale hizo una seña con el farol. Avanzaron entre la ceniza, aún lo bastante caliente como para quemar a través de las botas de Corman, y se agacharon cerca de lo que había sido la entrada. El hollín conservaba huellas, pisadas pequeñas, perfectamente definidas. No un solo rastro, sino varios, dispuestos en semicírculos y trayectos cortos y deliberados. Los niños no se mueven así cuando huyen. Esas huellas marcaban intención, no miedo. Si ves un patrón en estos pasos, apúntalo. Más ojos ven más de lo que un solo par jamás podría. A su lado había una huella de mano quemada en la ceniza, nítida, minúscula, presionada con firmeza, como si la mano que la dejó hubiera sido estable y sin prisa. Una mujer susurró a sus espaldas. Ya pasó antes, mucho antes del señor Marrow. El granero ardió igual, se oyeron los mismos sonidos. ¿Por qué nadie lo anotó?, preguntó Corman. Primero le respondió el silencio. Luego, la mujer mayor de las cabañas dijo en voz baja: «Porque esos niños no están hechos para el libro, señor, no están hechos para ningún libro». Mientras los trabajadores se retiraban a sus cabañas, cerrando las puertas antes de tiempo y con prisa, Corman y Ale quedaron solos bajo el calor que aún se asentaba. «¿Sabes lo que esto significa?», murmuró Corman. Ale asintió una sola vez, la mandíbula tensa. «Ya no aparecen, se están moviendo, eligen a dónde ir». De vuelta en la casa principal, Corman encontró el libro mayor No. 3 abierto, aunque sabía que lo había cerrado. Junto a él yacía un trozo de papel más antiguo, 8 sin contar, 8 sin nombre. En el margen de la página siguiente, aún húmedo del limo del río, una diminuta huella de dedo se presionaba sobre el papel, como marcando el siguiente paso que se esperaba que él siguiera. La noche ya no se asentaba como antes sobre Marrowfield. Incluso con las lámparas apagadas, la casa conservaba un resplandor tenue e inquieto, como si la tierra bajo sus cimientos recordara cada paso dado sobre ella. Corman se levantó antes del amanecer, esperando que la rutina lograra devolverle algo de calma, pero el terreno parecía sutilmente alterado.
Algunas zonas se sentían huecas, otras extrañamente densas, como si el incendio hubiera desplazado algo que ahora se movía justo bajo la superficie. Cerca de las ruinas del granero de tabaco, vio un trozo de papel sujeto bajo una piedra. No estaba chamuscado, la tinta era fina, apresurada, y los bordes se habían suavizado con el paso del tiempo. 8 sin contar, 8 sin nombre. Las palabras pesaban como algo anterior a la propia plantación, casi como si pertenecieran a una historia iniciada mucho antes de que ningún Marrow pusiera un pie en aquellas tierras. Regresó a la casa principal con la nota en la mano. El libro mayor N. O3 estaba abierto sobre el escritorio, aunque recordaba haberlo cerrado antes de correr hacia el fuego. A su lado descansaba otro volumen que él no había sacado, el libro mayor N. O2. El cuero estaba cuarteado y pulido por años de uso. Al abrirlo, las primeras páginas parecían normales, columnas de cosechas, anotaciones del clima, recuentos, pero más adelante la letra cambiaba, el trazo temblaba, nombres aparecían tachados sin explicación, las fechas se desordenaban o se repetían. Entonces llegó a una página arrancada por completo. El desgarro era irregular, propio de alguien que había querido hacerla desaparecer con prisa. En la hoja contigua, escrita con un grafito tenue, se leía: «A retirar. No debe contarse». Siguieron más páginas faltantes. Cada una coincidía con años apenas susurrados en la memoria oral de la plantación, temporadas de enfermedades extrañas, animales que desaparecían, noches en las que se oían sonidos bajo las tablas del suelo y de las que nadie volvía a hablar. En la quinta página ausente, una mancha marrón tenue marcaba el borde rasgado, una huella dactilar. Pequeña, humana, presionada allí décadas atrás, una tabla crujió a su espalda. Corman se volvió alzando el farol. El pasillo estaba vacío. Aún así, el aire traía una corriente fría con olor a barro del río y una fina línea de tierra húmeda salpicaba el suelo, avanzando hacia la parte trasera de la casa, hacia la bodega de raíces. Siguió el rastro. La puerta de la bodega estaba entreabierta, aunque el pestillo debería haberla mantenido cerrada. El barro manchaba la bisagra en trazos estrechos, del ancho de un dedo. En el primer escalón descansaba una nota doblada. La abrió con cuidado. La letra coincidía con la de los otros fragmentos. Ellos estaban aquí primero. Bajo las palabras, una huella reciente, aún húmeda de limo, descendió a la bodega. El espacio olía a piedra mojada y a tierra profunda, de esa que no ha conocido el aire en generaciones. La luz del farol reveló pasadizos estrechos excavados en los cimientos. En el suelo, pequeñas huellas formaban recorridos curvos, círculos, semicírculos, espirales lentas, patrones demasiado deliberados para ser erráticos. En la pared del fondo, una repisa poco profunda había sido tallada en la tierra. Sobre ella, envuelto en cuero agrietado, descansaba otro libro, el libro mayor N, O1. Lo abrió despacio. Cada página contenía las mismas anotaciones, escritas con una letra firme pero forzada. 8 presentes, 8 ausentes, 8 observando. Las listas continuaban año tras año hasta detenerse sin aviso. La última página había sido arrancada. En la contracubierta de madera, cuidadosamente talladas en la veta, se leían las palabras: «La tierra guarda lo que se le debe, los nombres les pertenecen». A su espalda la tierra se movió, pasos suaves, más de un par, avanzando con una intención silenciosa. Desde la oscuridad llegó un susurro único, sereno, seguro: «Vocho». Y entonces comenzó el conteo. Si sigues estos libros recuperados, permanece atento. Más páginas salen a la luz cuando llega el momento. Los documentos recuperados de la abandonada finca de Marrow Field en la primavera de 1903 fueron hallados en un cajón cerrado con llave de la casa de la familia Ale, envueltos en un paño de algodón que llevaba tiempo deshilachándose. En su interior había 3 libros mayores, el N, O1, el N, O2 y un fragmento del N. O3, todos castigados por los años, todos con páginas arrancadas, con una prisa que sugería miedo más que desgaste. La caligrafía variaba de un libro a otro, pero las anotaciones al margen repetían la misma frase a lo largo de las décadas. 8 sin contar, 8 sin nombre. Junto a los libros apareció un pequeño conjunto de objetos: una bobina envuelta en hilo azul desvaído, un retazo de tela cosido por manos infantiles y un grupo de piedras lisas dispuestas en espiral dentro de una caja de madera.
Ninguno de estos objetos figura en registro escrito oficial alguno de la plantación, ningún inventario los menciona, ningún archivo familiar los reconoce. Existían fuera de la historia que la familia Marrow dejó por escrito, pero no fuera de la historia que la tierra conservó. De Elias Corman solo ha sobrevivido una única referencia, una mención breve en un litigio de propiedad del condado, fechada 2 años después del incendio del granero. A partir de ahí, su rastro se disuelve. Algunos relatos orales hablan de un hombre que iba de un lugar a otro, temeroso de oír voces de niños en la oscuridad. Otros lo describen como un alma desgraciada que intentó escribir lo que debía permanecer enterrado. Ninguna de estas declaraciones fue notariada. Ninguna puede verificarse. La propiedad Marrow fue abandonada en 1881. Los equipos de topografía enviados para documentar el derrumbe de la casa principal informaron de algo inusual. Los suelos habían cedido hacia adentro, dejando al descubierto una red de pasadizos estrechos bajo la estructura. Los corredores eran demasiado pequeños para adultos, sus paredes estaban marcadas por arañazos superficiales y zonas pulidas donde manos pequeñas habían tocado la tierra una y otra vez. No se ofreció explicación oficial alguna. Solo esto permanece como certeza. Las páginas perdidas nunca fueron halladas, los nombres ausentes nunca se escribieron, y los números, aquellos que los libros mayores no lograron contener, nunca guardaron silencio.